Hola, buenos días. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de un semáforo mediante Arduino. Los integrantes del grupo son Andrés Felipe Chavarría, Juan Camilo Arevalo Gordillo, Jonathan Steven Galindo, Juan David Osorio Forero, Juan Esteban Castillo Vaquero. Como índice tenemos la introducción, conceptos clave, el proyecto, objetivos, metodología y conclusiones. En nuestro proyecto tenemos 4 objetivos. El primero es diseñar y construir un semáforo funcional utilizando un microcontrolador Arduino. En el segundo, tenemos que aplicar los principios de la física eléctrica, específicamente las leyes de Ohm y Kirchhoff. En tercero, tenemos que implementar la programación adecuada en el Arduino para controlar los tiempos de cambio de luces del semáforo, verde, amarillo y rojo. Y por último, tenemos que realizar ejercicios prácticos que demuestren el entendimiento y la aplicación de la ley de Ohm. Como introducción tenemos que en este proyecto hemos creado un semáforo miniatura utilizado mediante una placa de Arduino. Nuestro objetivo es demostrar cómo se pueden aplicar conceptos básicos como de eléctrica y de programación para controlar las luces de un semáforo, imitando su función de la vida real. Todo esto es a través de un video que nos hemos presentado a lo largo de la presentación, como nuestro prototipo funciona de la manera adecuada. Y cómo hemos diseñado cada aspecto visual para mejorar el rendimiento del Arduino. Perfecto, vamos a pasar a la programación del Arduino. La programación del Arduino consiste en tres LEDs, uno rojo, amarillo y verde, los cuales están conectados a los pines dentro del Arduino 5, 6, 5, 6, 7 respectivamente. Estamos usando tres resistencias de 300 ohms y tenemos diferentes variables para identificar los Arduinos, los LEDs. Sea rojo identificado como 5, amarillo como 6 y verde como séptimo. En la función setup estamos configurando las salidas, ya sea con el pin rojo que está ejerciendo una salida, el amarillo o el verde. La secuencia que hemos utilizado es la que se está presentando actualmente, en la cual se puede ver un intervalo de 3000 milisegundos, que prácticamente son 3 segundos entre cada una de las luces. Sin embargo, hay instancias donde ambas luces se pueden mantener encendidas simultáneamente, ya sea rojo amarillo o amarillo verde. Este es el esquema que utilizamos para el Arduino que generamos nosotros, el cual es totalmente de material público y libre, y lo generamos a través de Tinkercad al inicio, y el video de prototipo se manejó a través de esta herramienta. Aquí podemos ver el funcionamiento de nuestro Arduino. Ok, una parte fundamental que tenemos que tener en cuenta es la parte de la ley de Ohm. La ley de Ohm es un principio fundamental en la electricidad, ya que este establece una relación entre la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica y la diferencia de potencial eléctrico en un circuito eléctrico, como tenemos que tener en cuenta. Como mencioné anteriormente, los valores podemos encontrar B, que es la diferencia de potencial eléctrico, que se mide en voltios, I, que es la corriente eléctrica, que se mide en amperios, y R, que es la resistencia eléctrica, que se mide en ohmios. Principalmente, nosotros explicamos un ejercicio en circuito en mixto, donde ponemos toda esta información de la ley de Ohm para encontrar tanto el voltaje como la corriente de cada una de nuestras resistencias y la suma correspondiente tanto en serie como en paralelo para encontrar la resistencia equivalente de cada una de las resistencias. Bueno, en este caso, acá en este ejercicio nosotros hicimos la ley de Kirchhoff. En la ley de Kirchhoff, en este caso se inicia la implementación del método de mallas, en el cual en este caso consiste que tenemos acá dos cargas, en este caso que son los 2 voltios, y en este caso tenemos 3 resistencias, en el cual en este caso está conectado en serie en paralelo. Y como anteriormente se acaba de mencionar, que la sumatoria de voltios tiene que ser igual a 0. Entonces eso significa que la sumatoria entre la corriente I3 tiene que ser igual a la corriente I1 más la corriente I2.
ya que como anteriormente se acá menciona, como es una malla y la malla está conectada en serie, significa que estaríamos resolviendo prácticamente primero esta parte y después resolveremos esta parte en la cual están los dos resultados de 0,5. En el cual la sumatoria de 0,5 nos da la resistencia 4, que en ese caso sería I3, en el cual nos daría de 1 amperio. Entonces, esa sería conclusión, el desarrollo para hacer la solución sobre la ley de Kirchhoff, ya que prácticamente esa sería la respuesta, que la sumatoria de vueltas tiene que ser igual a 0. Y la sumatoria de dos corrientes nos da la tercera corriente, que en este caso sería la corriente de aquí. Bueno, voy a proceder a explicar rápidamente los cálculos que nosotros hicimos en el proyecto. No son muy difíciles. Primero que nada, utilizamos nada más la ley de Ohm para calcular la corriente que transcurre a través de los LEDs. Utilizamos un voltaje de una batería de 9 voltios y una resistencia de 1 kilo ohmio. Con un amperímetro sacamos los voltajes de cada LED, teniendo que el LED rojo es de 2 voltios y el LED verde y el amarillo son de 3 voltios. Sabemos que para calcular la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ya teniendo esto, nada más sería reemplazar los voltajes de cada uno de los LEDs. Tenemos que restarle al voltaje que da la batería sobre la resistencia y así obtenemos cada miliamperio, que es la corriente que circula por cada LED. En cuanto a la potencia eléctrica, pues esto no lo vimos en clase, pero pues para incluirlo, tenemos que W la potencia medida en vatios, que es igual a el voltaje por el amperaje. Aquí simplemente hacemos con el LED rojo y el LED verde. Calculamos el voltaje que ya nos había dado de la resta anterior, en el caso del LED rojo 7 voltios y del LED tanto verde como amarillo 6 voltios. Los multiplicamos por el amperaje y así tenemos la potencia en la resistencia. Ahora, para calcular la resistencia, pues tenemos en cuenta lo mismo de los ejercicios anteriores, solo que despejando un poco. El voltaje de la fuente ya sabemos que 9 voltios y tanto el LED rojo como los LED verde y amarillo ya sabemos el voltaje. Tenemos en este caso una corriente deseada de 20 mil amperios, esto teniendo en cuenta que la placa de Arduino para que no se queme. Y pues haciendo los cálculos, dividiendo entre el amperaje y el voltaje, tenemos que en el LED rojo la resistencia es de 350 ohmios y en el LED verde y el amarillo es de 300 ohmios. Ahora calculamos la potencia eléctrica que circula por cada uno de los LEDs, el que el anterior fue sobre la resistencia, es más de lo mismo. Tenemos en cuenta que el LED rojo pues tiene un voltaje menor, nos da entonces que su potencia eléctrica es de 14 miliwatts y del verde y el amarillo sería 18 miliwatts para cada uno. Y las conclusiones es que en el desarrollo de este proyecto del semáforo, utilizando Arduino, hemos aplicado varios principios fundamentales de la física eléctrica para diseñar y analizar el circuito. Se calcularon las resistencias necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los LEDs sin exceder la corriente máxima permitida. Para los LEDs rojos, con un voltaje de funcionamiento de 2 voltios y una corriente deseada de 20, se calculó una resistencia necesaria de 350. Para los LEDs verdes y amarillos, con un voltaje de funcionamiento de 3 voltios y una corriente deseada de 20, se calculó una resistencia necesaria de 300. Sin embargo, utilizando resistencias de 1 en serie con cada LED, la corriente real en el circuito resultó ser de 7 para los LEDs rojos y de 6 para los LEDs verdes y amarillos. Además, se determinó la potencia disipada por las resistencias en el circuito. Para los LEDs rojos, la potencia disipada fue de 49, mientras que los LEDs verdes y amarillos fue de 36, aunque la verificación de la caída de voltaje en las resistencias utilizando la ley de Ohm mostró que para los LEDs rojos la caída de voltaje era de 7 voltios y para los LEDs verdes y amarillos eran de 6. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la atención.